Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hola, mi nombre es Débora Tejada, soy profesora de matemáticas de la Universidad Nacional y es para mí un gusto estar aquí en Matemáticas con el Gobernador, programa que pretende mejorar la enseñanza de la matemática en Antioquia. Hoy veremos lo que es un ángulo y cómo medirlo. Este tema lo puedes ampliar en la lección número 1 del libro de precálculo editado por la Red Matemática de Antioquia, el cual puedes consultar en la dirección de la página web que observas en pantalla. Los conceptos básicos de los cuales vamos a partir, pero no vamos a definir porque tenemos que tener un punto de comienzo, son los conceptos de punto, de recta y de plano. No los definimos, sin embargo, los representamos por medio de dibujos. Así pues, vamos a pensar que un punto lo representamos con una pequeña seña, por ejemplo esta, la seña que hace un marcador en este tablero. Este sería para nosotros un punto. Y una recta la representamos por medio de una línea a la cual le podemos en los extremos dos flechitas. Estas flechitas indican que la recta se está extendiendo indefinidamente en ambas direcciones. Entonces esto sería lo que es para nosotros una recta. Y un plano. Pensemos, por ejemplo, que este tablero se extendiera indefinidamente en todas las direcciones. Ese sería un plano y lo representamos por medio de un polígono. Por ejemplo, podemos decir que este es un plano, entendiendo que se está extendiendo indefinidamente en todas las direcciones. Ahora vamos a definir lo que es un rayo. Para esto tomamos una recta a la cual le colocamos un punto en cualquier parte y lo marcamos. Por ejemplo, yo coloco este punto y lo marco con una letra, por ejemplo A. Observamos que esta recta queda dividida en dos partes. Esas partes se llaman semirrectas o rayos. Saquemos, por ejemplo, uno de ellos hacia un lado. Entonces este es lo que vamos a llamar rayo o semirrecta. Esta flechita está indicando que el rayo se extiende indefinidamente en esta dirección y este punto lo vamos a llamar el origen o el extremo del rayo. Origen o extremo del rayo. Para denotar un rayo lo que hacemos es colocar otro punto cualquiera sobre él, lo marcamos con una letra y utilizamos las dos letras para denotar ese rayo. Escribimos AB y para denotar que es un rayo le ponemos la flechita sobre las dos letras. Entonces cuando nos encontramos esto sabemos que estamos diciendo el rayo AB. A continuación vamos a definir entonces lo que es un ángulo. Para eso necesitamos dos rayos que tengan el mismo origen. Pensemos que tenemos un rayo acá, que es el rayo, por ejemplo, OA, y otro rayo acá, que sea el rayo OB, con el mismo origen. Ellos están señalando aquí una abertura. Entonces vamos a decir que el ángulo es justamente, que el ángulo formado por esos dos rayos es la abertura comprendida entre ellos. La verdad es que hay dos aberturas que están formando esos rayos. Una es esta y otra es esta, que es mucho más grande, o en este caso, en este ejemplo, es más grande.
Si no nos dicen lo contrario, nosotros vamos a pensar que el ángulo formado por dos rayos es el ángulo que tiene la abertura más pequeña, pero en algún momento podemos decir que es el ángulo más grande el que vamos a tomar. Utilizamos las letras A, O, B para denotar justamente el ángulo. Entonces pensemos que vamos a hablar del ángulo que les decía yo ahora, que es la abertura más pequeña. Entonces, utilizando esas tres letras A, O, B, y con una señal aquí de un pequeño angulito, estamos diciendo que estamos hablando del ángulo A o B. Otras veces simplemente se ponen las tres letras y aquí arriba se le pone como una especie de techito o de circunflejo. Algunas veces se utilizan letras griegas, entonces en el caso de utilizar la letra griega denotaríamos el ángulo alfa de esta forma o de esta otra forma. Las partes de un ángulo son esencialmente tres: dos lados, que son justamente los rayos. Cada uno de los rayos que están formando el ángulo es un lado, y el origen común a esos dos, o el extremo común, lo llamamos vértice. Este es el vértice del ángulo. Recuerden en la notación A o B, donde O estaba acá, A y B, el vértice siempre aparece en la mitad. Hasta este momento hemos definido lo que es un ángulo, lo que es un rayo, y con los rayos hemos construido la definición de lo que es un ángulo. A continuación vamos a enseñar cómo medir los ángulos. Cuando queremos medir algo es porque lo podemos comparar con algo. Por ejemplo, yo quiero medir este segmento. Entonces primero me tengo que preguntar cuál es la unidad de medida. Entonces digamos que son centímetros. Entonces para eso puedo tomar una regla que esté marcada en centímetros y comparar. Entro y comparo el tamaño del segmento contra la regla y observo, por ejemplo, que este segmento mide 33 centímetros. Cuando queremos medir ángulos es porque también podemos compararlos con algo. Entonces, en el caso del segmento teníamos la recta. Para medir un ángulo utilizamos lo que es el transportador. El transportador es digamos, este aparato que ustedes lo pueden conseguir a veces como partido a la mitad y pequeñito, y tiene unas marcas acá. Tiene unas marcas que nos está permitiendo comparar algo. Entonces, supongamos que yo quiero medir un ángulo. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida? La unidad de medida que vamos a utilizar es el grado, los grados. Pero entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué es un grado? ¿Qué es un grado? Un grado, esto lo representamos con el número 1 y una pequeña bolita acá que significa grado. Vamos a explicar entonces lo que es un grado. Pensemos que tenemos una circunferencia. Esa circunferencia la dividimos en 360 partes iguales y vamos poniendo marcas, la marca 0, luego la 1, etc. Resulta que un grado es el ángulo que, al colocar su vértice aquí, que es justamente el centro de esta circunferencia, y los rayos salen, digamos, hacia el lado de allá, y yo veo que los rayos están pasando por dos de las marcas consecutivas que tengo yo acá, entonces yo voy a decir que eso es justamente un grado. Entonces, ¿cómo hago yo para medir, por ejemplo, este ángulo?
Para medir este ángulo lo que hacemos es colocar el transportador de la siguiente forma. El centro de la circunferencia del transportador lo pongo justamente en el vértice del ángulo que quiero medir. Hago que uno de los rayos coincida con la marca 0 y miro por dónde está pasando la otra raya. Aquí vemos que está pasando por 25. Esta es la marca que corresponde a 25. Entonces, este ángulo está midiendo 25 grados. Cuando estamos midiendo utilizando grados, decimos que usamos el sistema sexagesimal. En otra lección aprenderemos lo que es el sistema circular que usa radianes. Los ángulos los podemos clasificar según su medida. Un ángulo que mida exactamente 90 grados, decimos que es un ángulo recto. Hay una notación especial para cuando uno tiene ángulos rectos, es que al ángulo le ponemos aquí un pequeño cuadradito. Eso indica que es un ángulo recto. Si la medida del ángulo es menor, este es si es igual. Si es igual a 90 es recto. Si es menor que 90, decimos que el ángulo es agudo. Por ejemplo, este sería un ángulo agudo. Si la medida es mayor que 90 grados, decimos que el ángulo es obtuso. Entonces tendríamos, por ejemplo, aquí un ángulo obtuso. Beta sería un ángulo obtuso. Y cuando la medida es exactamente igual a 180 grados, decimos que el ángulo es llano. Simplemente aquí tendríamos el origen común, uno de los semirrayos es este y el otro semirrayo es este, y esta medida es exactamente 180 grados. Entonces, por ejemplo, el ángulo gamma sería un ángulo llano. Los dos rayos que están formando el ángulo están realmente sobre una misma línea recta. Hoy hemos aprendido lo que es un ángulo. Lo hemos definido a partir de dos rayos y hemos dicho que en general usamos la apertura menor para distinguir el ángulo. Sin embargo, hay otra apertura mayor que algunas veces se dice que es el ángulo con el cual se está trabajando. Hemos aprendido también a clasificar los ángulos según su medida y decimos que son agudos si su medida es menor que 90 grados, son rectos si la medida es exactamente 90 grados, son obtusos si la medida es mayor que 90 grados, menor que 180 grados, y son llanos si miden exactamente 180 grados. Les recuerdo que estos temas que hemos aprendido hoy los podemos consultar en las lecciones 1 y 72 del libro de precálculo, cuyo contenido puedes consultar en la dirección que estás viendo en pantalla, y te esperamos próximamente en una nueva emisión del programa Matemáticas con el Gobernador. Muchas gracias por tu atención. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.